Estamos muy contentos de tener a Dora en esta primera actividad de capacitación en el marco de la aplicación de la ley Micaela. Tenemos también algunas buenas noticias. Ayer la presidente de la red RUGE, que es la red de género del SIN, nos informó que va a haber recursos para este tipo de actividades. Estamos hablando de hacer algunas cuestiones también a través de la modalidad virtual, es decir, es un tema que en la universidad lo asumimos con mucha gana, con mucha seriedad, porque estamos convencidos que tenemos que generar un cambio de paradigma y que como estamos en un ámbito educativo, creemos que la formación, la educación es parte central de ese tema. Agradecemos nuevamente a Dora, que siempre nos acompaña en esta patriada, obviamente a Patricia, a la gente de la cátedra, que nos viene ayudando en este proceso. Esta es una actividad formal, así que se está pasando asistencia, se van a certificados según pide también la ley. Así que nada, ponernos a trabajar y sobre todo agradecer a Dora, que siempre está dispuesta a colaborar con nosotros. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Esta es la segunda de las charlas y más o menos yo quería retomar un poquitito lo que charlamos la anterior, porque esta es en otro marco, pero continúa la charla anterior que se llamaba El sentido común patriarcal no tiene sentido. Y en esa charla yo voy a hacer una rápida revisión. Dora nos había marcado la irracionalidad del sentido común patriarcal, que para ir en contra del sentido común patriarcal teníamos que hacer una parada crítica. Y finalmente Dora nos invitaba, en tanto instituciones universitarias patriarcales, pero al mismo tiempo como espacios para la criticidad y para la ruptura de paradigmas, nos invitaba a hacer dos operaciones fundamentales. Una era a darse cuenta de la propia índole patriarcal del sistema universitario de conocimiento, del sistema científico de conocimiento, y después las universidades como espacios de interacción entre individuos sexuados y donde opera la jerarquía masculina, ¿no? Impregnada de sentidos. En este punto, Dora invitó a los varones a sacudirse del yugo de la Arcadia patriarcal, abogó por una construcción feminista con participación de los varones, y abogó por una construcción feminista en un régimen de equidad, de paridad, cada día más equivalente y en completa igualdad. Entonces, a partir de eso, a mí me parece, como para arrancar, bueno, estamos en espacios educativos y cómo encaramos una convivencia entre personas que aspire a desestructurar esas jerarquías de las que hablabas, Laura. Bueno, es un enorme gusto continuar. La vez pasada hubo razones muy dolorosas por las que interrumpimos, así que retomemos. Como decíamos ayer, es muy provocativo pensar que las ciencias en general tienen como un cometido muy, digamos, de gran sistematicidad epistemológica, que es la erradicación de los sentidos comunes, que son nocionalmente dispositivos que tienden justamente a contradecir al conocimiento científico. El sentido común se instala como una adversidad, diría Bachelard, como un obstáculo. El sentido común es un obstáculo. Raramente el sentido común dentro de las ciencias, ¿no? El sentido común general, Gramsci lo había dicho, es como una orientación, es un mapa que está lleno de sinrazón, pero que muchas veces es orientativo y que efectivamente reclama, sugiere, el orden científico sugiere, el orden crítico sugiere que se enfrente al sentido común. Entonces el sentido común suele ser analógico,
suele vincular fenómenos que no tienen ninguna vinculación y darles un sentido de causa-efecto, suele vincular circunstancias que no tienen ningún cometido, que permite una interpretación lúcida, vigorosa, crítica y sobre todo que sea una interpretación plausible. Acá hay mucha gente que hace ciencia y sabe que las interpretaciones que hacemos en la ciencia son de plausibilidad. Es muy difícil decir que lo que nosotros hacemos permita decir que aseguramos la verdad. Estamos asegurando plausibilidad. Estamos tratando con fenómenos a los cuales le vamos a dar unas relaciones que son plausibles. Después vendrán seguramente otras circunstancias. Entonces, yo lo que quisiera decir, porque en esto sí debemos ser muy provocativas, es que justamente estas instituciones son las instituciones que transmiten formación e información respecto de contenidos científicos, de saberes que tienen una cierta legalidad en torno a su propia, yo diría, y estimulan su legitimidad. Ahora, dije la vez pasada rápidamente que probablemente el veneno mayor de autorizaciones a la sinrazón patriarcal debe encontrarse en las ciencias del siglo XIX. Las ciencias del siglo XIX son muy autorizantes de la jerarquía, de la simetría patriarcal. Pensemos, simplemente voy a ver el pasaje de la historia. La historia se va a enseñar y se va a producir como una ciencia en el orden del siglo XIX, con gran novedad, porque lo que se hacía antes se hacía ciencia, pero evidentemente el orden de los fenómenos eran escatológicos, eran sobrenaturales, Dios lo quiso así, como decía el obispo de Bossuet, ¿no? Entonces, este fenómeno contra el otro tenía una explicación sobrenatural. Es evidente que había también algunas fórmulas para hacer historia un poco mucho más percatadas de lo que sí en las sintonías con la realidad y con el orden fenoménico terrenal. Pero bueno, la historia fue expulsora de las mujeres. Entonces, se piensa que lo que expulsaba a las mujeres era la ciencia física, las mal llamadas ciencias exactas, ya saben ustedes, y naturales, y que ahí no había contenido posible ni oficiante posible que no tuviera sexo masculino. Pero en realidad las humanidades fueron muy expulsoras de las mujeres, tanto en la filosofía como en la historia. Entonces esa erradicación ya del componente femenino, algunas mujeres se las ingeniaron para hacer, obviamente, historia, y a esas se las ubica hoy dentro de la línea amateur. Son las amateurs, no tienen una consagración como historiadoras. Solo al final del siglo XIX empezó a haber una cierta capilaridad, pero muy de márgenes, muy de márgenes. Yo voy a recordar a alguien que, por otra parte, siempre insisto en que se incorpore de alguna manera en Introducción a la Historia, que es Eileen Power. Eileen Power hizo un texto precioso que se llama Gente de la Edad Media, entre otros textos. Ella era muy aguda y muy intuitiva respecto de relaciones que hoy llamamos relaciones de género, ¿no? Tenía una cierta percatancia de lo que pasaba sexuadamente en la historia. De hecho, su Gente de la Edad Media está toda tramada en orden a lo que hacen las mujeres y lo que hacen los varones. Es una de las primeras que trabajó con mucha agudeza, con mucha fina hebra, nada menos que el estado monacal de las mujeres. Y ahí vio a las mujeres no en estado de gracia divina, sino en estado terrenal. Vio a las monjas cómo había que verlas, inclusive muy alejadas de lo que sería la vocación solamente espiritual y demás. Había órdenes muy terrenos que llevaban a muchas mujeres a meterse en los conventos. Y hizo un diseño muy interesante acerca de la organización económica de los conventos y de los juegos de poder en un convento. Obviamente su temporalidad era la Edad Media,
Ahora, Eileen Power apenas egresó de Oxford. Fue entre las pocas mujeres a las que Oxford le entregó su certificado completo. Se doctoró, después pudo estar en Francia, después volvió, hizo un periplo largo, etcétera, por el mundo, y después, bueno, por algunos países muy lejanos a Inglaterra. Después fue una de las primeras en conquistar una cátedra en la Universidad de Londres. Universidad que había sido más porosa para las mujeres, debe decirse. El sistema Oxford-Cambridge, perdón la digresión, pero esto es muy importante. El sistema Oxford-Cambridge se abre a las mujeres recién en la década 1860. No se admitían mujeres. Y se inician los primeros colleges, con enorme desagrado de las huestes masculinas, salvo algunas figuras que estaban obviamente en tono de gran amigabilidad. Y hubo momentos de mucha tensión, ¿eh? Hubo momentos en que llovían cascotes sobre los lugares donde vivían las chicas. Y lo cierto es que los degree completos no se dieron sino capilarmente en Oxford y Cambridge. Los degree completos se empezaron a dar así, sin más, como titulación completa, sin ningún problema, a que no saben cuándo. A las mujeres. 1948. O sea que la titulación completa sí, podía caber, pero se daba por excepción, ¿eh? No eran todas las egresadas las que tenían el degree completo. Y de suerte que hace 20 y pocos años atrás, recuerdo yo había regresado a la Argentina, cuando apareció la noticia de una señora bastante, todavía no tan viejita, sería de mi edad a la sazón entonces, que había conseguido que, no me acuerdo si Cambridge o Oxford, le entregara el degree que le debía. Así como escuchan. Es decir, no quiero decir que no hubiera egresadas con certificación completa, pero no era de masividad, era muy capilar. El doctorado también. Eileen Power pudo doctorarse, etcétera, etcétera, y después. La Universidad de Londres tiene otra trayectoria. La Universidad de Londres es una universidad que se abrió a los disidentes religiosos. Y entonces ese estatuto permeable a los disidentes religiosos también llevó embutido una amables relaciones con mujeres que querían ir a la Universidad de Londres. Entonces fue la que primero se abrió a la matrícula de las mujeres. En realidad, el camino de la Universidad de las Mujeres en el siglo XIX es doloroso, es de gran exclusión, perdónenme, podéis apagar. Bueno, en la costa este norteamericana sí hay una tradición de mujeres que se van a incorporar a la vida universitaria. Algunas son instituciones que quedaron solos para mujeres hasta el día de hoy, ¿no? Y que guardan esa tradición. Bueno, notable que haya persistencia todavía de algunos colleges solos para mujeres en Estados Unidos. Uno muy importante y muy, digamos, muy aristocrático que quiere mantener esa tradición, en fin, no entro a considerar esas cuestiones. Entonces, lo que debe pensarse es que esta exclusión está significando también una no autorización por parte de las propias ciencias que se organizan. Sabemos perfectamente que la autorización racialista proviene de las ciencias del siglo XIX, ¿no? Había racismo, siempre hubo forma racista, ¿no? Todorov explica muy bien la diferencia entre racismo y racialismo. Bueno, las formas racistas existieron, inclusive notables, porque hay en el siglo XVII hay una posición interesante respecto del buen salvaje. El buen salvaje es interesante. No puede ser repudiado ni humillado. El buen salvaje es una imagen muy consternadora y utópica acerca de, pero luego eso se convierte absolutamente y ya no hay buen salvaje. En el siglo XIX los salvajes son salvajes. Entonces, para colmo,
viene una interpretación tremendamente insidiosa de esa hazaña extraordinaria, creo que es la gran hazaña para mi gusto, no hay otra hazaña como la que cumple la teoría de la evolución en el siglo XIX. Hazaña impresionante. Entonces, ahí es que todavía impregna más los sentidos del default femenino. Las mujeres están en un estadio a medias respecto de la perspectiva evolutiva. ¿Cómo lo están todos los pueblos que no son blancos y europeos? Entonces, yo diría que una de las cuestiones más conspicuas que se vive en el siglo XIX respecto a la obsesión por la medición de cráneos. Obsesión para ver cómo era el tamaño de la inteligencia. O notable, las mujeres teníamos la cabeza un poco más chica. Por lo tanto, había casi un cálculo, fíjense el cálculo inmediato, y además está lleno el siglo XIX de una propensión de sentido a calificar la inteligencia femenina como de estatura menor. Bueno, desde luego había ahí una comunicación clara entre lo que eran las indicaciones biológicas, neurofisiológicas, etcétera, etcétera, más desde luego el desempeño que tuvieron las propias ciencias sociales en la época, ¿no? Puede recordar, y con esto y tú me preguntas otra cosa, voy a recordar que el empeño por que las mujeres no pudieran estudiar algunas materias, bueno, historia, en fin, literatura podía ser, filosofía con mucho menor perspectiva, desde luego, pero había un famoso médico norteamericano, digo, con mucho prestigio, el doctor Clark, que era médico y metido a pedagogo, a revisar las cuestiones pedagógicas, y Clark decía que había que impedir de todas maneras que las mujeres estudiaran física y matemática porque estaba en riesgo la fecundidad humana. ¿Qué iba a pasar? Si las chicas estudiaban matemática y física, estallaban los ovarios. Entonces no aguantaban, ¿no? No aguantaban la abstracción. Ahora, esas hoy nos da mucha risa, pero ¿saben qué? Estas tesis tienen apenas un siglo. Así que es muy doloroso, ¿no? Pensar que había un estatuto, claro, Le Bon, por supuesto, que era socióloga, ya no era ni biólogo ni nada, era de nuestro campo. Martillaba diciendo que, obviamente, qué tremendo el tracto que había llegado a la evolución, que algunos individuos primates tenían mucho más inteligencia que el promedio de las mujeres, sobre todo las parisinas, así nomás, ¿no? Entonces, vean el compromiso, ¿no? La solidez que tiene. Obviamente hay voces muy disruptoras, yo voy a recordar siempre algunas voces de gente, sobre todo en los países nórdicos. Había figuras muy interesantes que se disponían a otro camino. En este campo, obviamente, emerge el propósito feminista. Es en esta espesa circunstancia que va a infundirse ánimo al feminismo. El feminismo se va a ver en algo tan claro como la ominosa formulación esclava, ¿no? Es decir, el feminismo se va a encontrar en la lucha contra la esclavitud, y en ese espejo se van a ver las mujeres, con muchísima razón. Es el espejo de la esclavitud. Un gran amigo de las mujeres, un varón muy buen amigo de las mujeres, varón que los liberales no leen, no escuchan, no. Es nada menos que John Stuart Mill, ¿no? John Stuart Mill, a quien creo que es Quilmes, ¿no? Sobre la libertad se lo reeditó la universidad, es un texto muy importante sobre la libertad, escrito a medias con su esposa Enriqueta, ¿no? Que era una figura feminista, prosocialista, como se ha dicho alguna vez, y con ella además se animó a escribir ese texto notable que es sobre la esclavitud de las mujeres, que en realidad es la producción que se sometió a una publicación de la época. El texto apareció partido en varios segmentos en unas publicaciones
y luego dio como resultado este libro que se puede encontrar en internet y que tiene diferentes nombres, la esclavitud femenina, o en fin, o la servidumbre femenina, etc. Es un texto extraordinario todavía. Uno de las, al inicio, por ahí John Stuart Mill dice, escribe esto segunda mitad del siglo XIX, no en la primera. El texto aparece, si no me acuerdo mal, entre 1868 y 1870. Gran auxiliar de las mujeres en la lucha por la obtención del voto. Llega a diputado, John Stuart Mill, y uno de los momentos bellos del texto dice, sobrevive una dolorosa esclavitud, la de las mujeres. Ya ha pasado la esclavitud y sobrevive una dolorosa esclavitud, la de las mujeres, y ahí continúa. Entonces, simplemente para volver a reorganizar lo que dijimos, hay el siglo XIX es un siglo de enorme construcción de los sentidos patriarcales. La división tajante de esferas, obviamente es notable, ¿no? La propia esfera de la racionalidad, etcétera, que manifiesta la necesidad de que se conformen dos esferas distantes, la vida privada, doméstica, la vida pública, y el acantonamiento de las mujeres en la vida privada es un mandato impactante del siglo XIX. En los otros, obviamente, hay insinuaciones de esto. He dicho que el patriarcado no se comporta siempre de la misma manera, que ha tenido momentos de aflojamiento grandes. Seguramente la Baja Edad Media era mucho más floja de papeles en materia patriarcal que lo que fue, desde luego, ni pensar, mucho más tremenda la circunstancia del siglo XIX. Es un siglo, obviamente, de salto cuántico en materia de modernidad, y que supone esta clausura notable. Entonces las mujeres son una segunda categoría social, son parte de algo que no tiene resolución todavía en evolución definitiva, son parte de la naturaleza naturanda que queda en la naturaleza. Y que tiene, digamos, las criaturas son naturales, pero esta es una criatura que se queda en la naturaleza, mientras las criaturas masculinas construyen cultura, razón y demás. Entonces, esta es la durísima inspiración que viene hacia el siglo XX, que es tan difícil de corroer, porque se organizan desde luego todos los sentidos modernos, funciones exclusivas para mujeres, funciones para los varones, características de los atributos femeninos, que son estos así, que son muy burilados culturalmente y que pasan como propios de la naturaleza. La emoción. La emoción de los varones fue completamente controlada del siglo XVIII al XIX, como decía Raymond Williams. Raymond Williams lo enuncia muy bien en un texto, muy rápidamente, un texto precioso, se llama Solos en la ciudad. Raymond Williams en Solos en la ciudad dice, 1850, año en que los varones ingleses fueron obligados a no llorar más en público. En realidad era anterior a 1850 el no llorar en público, ¿no? Podría decir que los rastros de esta corriente que prerroga a favor de sentimientos que deben ser aquietados, sosegados, amaestrados, está en las bases del llamado a corriente política puritana inglesa. La corriente puritana inglesa no tiene nada que ver con la fórmula victoriana moral del siglo XIX. El puritanismo es una forma de la política que hacía imprescindible morigerar los sentimientos. Eso es el puritanismo. El puritanismo dice que la política se hace sosteniendo, obviamente, las habilidades de la palabra, etcétera, etcétera, sin conmoción emocional. Y luego esto efectivamente va en un sentido de inhibir la emoción para los varones.
Pero los varones se emocionan y mucho, ¿no? La idea de que solo las mujeres tienen una propedéutica emotiva y que eso es fundamental en la ciencia y que los varones tienen el conato exclusivamente racional es absurdo por donde se lo vea. Las mujeres están inhibidas en gran medida de las formulaciones típicas que son predictivas para los varones y los varones tienen que tener fórmulas de acatamiento. Obviamente esto se ha corrido muchísimo en los días de hoy. Pero este mandato de no llorar en público tiene un largo tránsito hasta que coagula de manera muy, muy intensa con las, no lo he dicho, estas son afinidades burguesas, ¿no? La vida burguesa implica la separación completa de las dos esferas. Nunca hubo una indicación en el antiguo régimen como esta, unos mandatos muy vertebrados en el sentido de el poder a cargo de los varones, etcétera, etcétera, ¿no? Y una puesta en caución completa de la moral sexual femenina. La moral sexual femenina, como decía otro célebre neurólogo puesto en psiquiatra del siglo XIX, Krafft-Ebing, un poco el elemento anterior al surgimiento del psicoanálisis. Krafft-Ebing estaba muy obsesionado con varias cuestiones, entre ellos con la homosexualidad. Dígase de pasaje, el término se inventa ahí, en 1868. Y destinó gran cantidad de páginas, todas escritas en latín, para que no nos enteremos de la procacidad, en torno del hábito de la inversión, ¿no? En fin. Pero, digamos, se permite incursionar sobre toda la cuestión de la sexualidad y en un momento determinado de este texto histórico dice lo siguiente: si las mujeres fueran un poco más educadas, apenas conocerían el placer sexual. O sea, clara indicación de que la sexualidad es un elemento indicial fundamental de el ímpetu natural, el ímpetu que no está burilado. Los espíritus que están burilados están fuera de la posibilidad de conocer el deseo y el placer sexual. Bueno, estoy hablando de textos que aparecieron en la segunda mitad del siglo XIX. Textos que autorizaron formaciones. Krafft-Ebing fue, hasta donde me acuerdo, fue profesor de Freud, ¿no? Es cierto que Freud justamente hace toda una insurgencia respecto de esto y va a hablar de otra cuestión, del aparato psíquico, que no tiene nada que ver con los presupuestos anteriores, pero al mismo tiempo también, obviamente, Freud no pudo salir de la madeja de las tenebrosas mallas de mandatos patriarcales, ¿no? De modo que vio la histeria como un componente básico femenino, etcétera, con interpretaciones en aquel momento muy osadas y demás, con descubrimientos que efectivamente hoy han pedido su eficacia deslumbrante y que son muy, muy, ¿cómo diría?, muy difíciles de recomponer en la propia malla de la teoría psicoanalítica por su valencia patriarcal. Entonces ha habido mucha cantidad de esfuerzos provistos para el cambio de las nociones del psicoanálisis. Por ejemplo, la envidia de pene. En fin, los nudos freudianos han sido muy hostigados de alguna manera por propuestas nuevas. Voy a recordar a Lucy Irigaray y su famoso texto Speculum. Tubert, que es una colega argentina que vive en España, que se exilió en España, que hizo un trabajo extraordinario,
sobre histeria y demás, y muchas figuras muy importantes, y sin embargo hay ahí una imposibilidad de rearticular los sentidos del orden simbólico que están siendo autorizados por el psicoanálisis. ¿Se entiende esto, no? Es muy complejo ahí desmadejar las cuestiones que tienen una posición contextual tan clara, ¿no? O sea, el psicoanálisis tiene una posición de contexto, emerge en unas posibilidades, fines del siglo XIX, inicios del XX, ¿no? En fin, todas estas cuestiones nos llevan a decir, bueno, ¿cómo las ciencias se van a transformar en orden a estas nuevas concepciones? ¿Cómo las vamos a transformar? ¿O vamos a seguir insistiendo en este tipo de ordenamientos? Lo dije los otros días, y también lo dije en La Plata a propósito de una reunión muy bella también como esta. Miren, nosotros podemos tener una propedéutica nueva respecto de, bueno, protocolos, nuevas reglas, pero el problema en las universidades es la malla curricular. ¿Cómo adaptamos la malla curricular a otra convención que no sea el ajuste patriarcal? Este es el gran desafío, porque si no, seguiremos reintroduciendo estos valores que son, insisto, son valores del siglo XIX. ¿Alguna cuestión? Bueno, fueron tantas que me fui anotando cosas, pero eso, si quieren, lo abrimos directamente a preguntas, me parece. Vos hablaste de todas esta subordinación femenina y durante el siglo XIX. Sin embargo, fines del XIX y principios del XX aquí en la Argentina ya tenemos tesis doctorales, inclusive una tesis doctoral sobre el feminismo de Elvira López, y tenemos tesis doctorales en el fines del siglo XIX de Cecilia Grierson y Elvira Rawson, ¿no? O sea, independientemente de esa interdicción para el conocimiento femenino, hay mujeres actuando y hay mujeres que empiezan a plantear y a entrar en las universidades argentinas. Digo, ahora vamos a la Argentina. Y el crecimiento de la matrícula femenina crece en las universidades hasta llegar en los 60 a casi un estallido, y ahora, bueno. Sin embargo, crece y no crece en igual proporción en todos lados, ¿no? Eso también estaría hablando, y ahí te llevo al otro tema, a la interacción de los cuerpos sexuados en las universidades, no solo la construcción del conocimiento, sino a las interacciones que se generan. Es el otro plano, ¿no? Uno es el plano de la malla curricular. Un plano es el contenido esencial de la información científica. El otro es el plano de la interacción propiamente en las instituciones llamadas universidades, ¿no? En varios campos. Uno es el propio campo de, digamos, de la administración, de la gestión, en donde evidentemente, más allá del aumento de la presencia femenina en estos cuadros gerenciales, pongamos, es rara todavía, o se da de manera muy pautada. Ahora ha cambiado un poco, pero en general la hipótesis que tenemos es algunas secretarías blandas corresponden a las mujeres y las secretarías duras corresponden a los varones. En el campo, obviamente, parlamentario ocurría lo mismo. Las comisiones blandas están llenas de mujeres. Las comisiones duras, por ejemplo, imagínense, presupuesto. ¿A dónde están las mujeres en presupuesto? No están. Históricamente, presupuesto ha sido una comisión, y estoy hablando de la Argentina, que modificó, gracias a la ley de cupo,
notablemente su composición, y ahora vamos a ver con la paridad cómo va. Pero entonces hay un problema entonces típico en cómo se nutre la gestión, de manera sexuada, varones y mujeres, la rarísima, muy rara presencia de mujeres en los rectorados en la Argentina. En este momento son 6% de las rectoras mujeres, solo 6%. Si bien se ha modificado un poco, ¿no? Hemos hecho un salto enorme, antes era el 3%. Bueno, pero cuando eran menos, también recuerdo que cuando había así unas 15 años atrás, había unas 3 rectoras. Bueno, hay ahí un problema, evidentemente, que hay que revisar. Las mujeres, luego están digamos, cómo se constituyen los cuerpos docentes. Aún hoy, por eso es tan comprobable el famoso gap salarial, es que la mayor parte de los cargos de exclusividad recaen en cuerpos masculinos. Y en menor medida, los cargos con exclusividad están en manos de mujeres. Hace 4 años las estadísticas de la Universidad de Buenos Aires presentaban, inclusive una cosa increíble, había más doctoras en la pirámide docente que varones doctores, inclusive en cargos como por ejemplo los cargos de ayudantía, ayudantes de primera, ¿no? Algo notable. Hoy esto más o menos se ha resuelto. Pero, ¿qué quiere decir? Doctoras, había más doctoras en las bases mismas que por ahí como JTP. Ahora tengo entendido que la última revela un poco más, pero sí se ven. ¿Dónde están las mujeres? Están como adjuntas y en dedicación simple. Ahí está la base de mujeres. Las titulares de dedicación exclusiva son menos. Esto significa que la masa salarial implica un gap de alrededor del 75%, por esta circunstancia. Nos referimos a las masas salariales de los cuadros docentes. Luego, desde ya, las universidades se feminizaron muchísimo, ¿no? Mi generación fue la que irrumpe de manera masiva, no solamente en Argentina. La presencia masiva de mujeres en la universidad se da en los años 60 de manera notable en todos los países de América Latina, en algunos obviamente con más fuerza, como es el caso de Argentina, pero eso ocurrió y es cierto que el plano de la admisión era entonces muy sintomal respecto a dónde iban las chicas, dónde iban los varones. Hoy día tenemos altísima feminización en carreras como medicina, notablemente feminizada. La única carrera que no está feminizada es ingeniería. Ahora, ingeniería tienen, es decir, inclusive las ingenierías en Argentina, ahí hay una diferencia grandísima entre, digamos, con lo que ocurre inclusive hoy día en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ¿no? La carrera que más se ha abierto, perdón, la disciplina que más se ha abierto a las mujeres en el mundo, dentro del otro campo, no de sociales y humanas, que ahora hablo, es biología. Biología en el mundo entero ha sido muy atrayente para las mujeres, en toda y cualquier, digamos, especialidad. Las mujeres, inclusive, son un grupo muy importante dentro de biología molecular. En el CONICET, ¿dónde están las mujeres del CONICET? ¿Dónde hay más mujeres en el CONICET? En biología y ciencias médicas. Más mujeres que en ciencias sociales y humanas. Ahora, la pregunta es que no hay todavía respuesta, no encuentro todavía un solo trabajo en el mundo que nos dé, que interprete la cuestión. Hay una interpretación que se hacía en el pasado que es una interpretación obviamente
absurda y no tiene ninguna plausibilidad, y es esto de vincular las mujeres al vitalismo. Biología es vida, las mujeres están cerca de la vida. ¿Vos sabías que estábamos más cerca de la vida las mujeres? Que es una interpretación absolutamente tirada de los pelos, porque ¿qué quiere decir? Como son reproductoras, tienen la vida. Es una sintonía, ustedes ven, completamente de un sentido común perdulario, ¿no? Es como si los varones no están en la vida, no están comprometidos con la vida. Yo creo que ahí caben algunas conjeturas interesantes para mi gusto que debemos hacer, y es lo contrario. Yo creo que en el cuadro muy sugerente de la biología y su desarrollo tan importante, biología molecular, etcétera, etcétera, es una promesa muy enjundiosa, ¿no? A mí me parece que las mujeres que vienen ahora más, quieren las notas más modernas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Procuran las notas más modernas, al contrario, no por la vida, sino porque esto es interesante. Pero bueno, tenemos que indagar esto, ¿no? Sin duda, hoy biología es una de las carreras más feminizadas que hay, como medicina. Luego, desde ya, esto tiene una réplica en las propias universidades, ¿no? Sin embargo, insisto en que los cargos de menor cuantía son los cargos que ocupan las mujeres, los cargos que tienen mayor calificación dentro del sistema están proporcionalmente más ocupados que varones. En Córdoba se hizo un trabajo muy interesante hace como 5 años atrás, creo ya, muy interesante, de cómo esta circunstancia se daba también en lo que se llamó ahí, en el trabajo que se hizo en Córdoba, lo que se llamaban áreas, zonas feminizadas o áreas feminizadas, o en fin, daba lo mismo. En humanidades había muchas mujeres dando clase, pero los mejores lugares lo tenían los varones. Quiere decir que la Facultad de Humanidades de Córdoba, con una planta importante de mujeres, no obstante eso, los cargos de mayor significación los retenían los varones. En fin, es cierto que hay hoy una circunstancia muy novedosa, hay unos movimientos muy intensos en lo que se llama, el orden vocacional, las inspiraciones que tienen las más jóvenes, y que creo que por eso están muy procurando biología, etcétera, están procurando elementos. Hay áreas en donde evidentemente hay que pensar estrategias para la retención, como por ejemplo, insisto, en las ingenierías duras, la ingeniería mecánica casi no tiene mujeres, la ingeniería eléctrica casi no tiene mujeres, la ingeniería electrónica casi no tiene mujeres, las ingenieras que andan en petróleo, etcétera, etcétera, que no tienen una muchísima adversidad de mercado, y es cierto que hay un componente grave en la vida de las mujeres, una composición muy grave es el problema del mercado laboral, porque el mercado laboral es segregador, es segmentador, y hay muchísimas dificultades para que las mujeres se encuentren en sobre todo en estas especialidades, ¿no? Hay que hacer trabajos, obviamente, específicos sobre eso, pero nos han narrado las enormes dificultades de las ingenieras en petróleo para sostenerse en ambientes de mucha solidez misógina, ¿no? Muy, muy, muy difícil de sostener. Por eso los empeños tienen que ser en la formación y en el mercado, porque si no hay incentivos de mercado, y eso lo puede hacer con políticas proactivas el Estado. El Estado puede crear incentivos fiscales, ¿no? Determinadas ventajas pueden ser dadas, ¿no? Por ejemplo, desde, subsidiar, la otra es bajar impuestos, la otra es bajar los impuestos para las radicaciones de equipos complejos que impliquen compromiso de que haya más mujeres en esos equipos. Hay una serie de cuestiones que se pueden hacer y de hecho en España algunas han tenido bastante éxito, ¿no?
En España ha habido una medida que a mí no me gusta mucho porque puede ser un poco reactiva, y es que ustedes saben que a paridad de meritocrática en determinados lugares se prefiere a la mujer. Y esto me parece que puede tener bastantes problemas, ¿no? Es decir, paridad meritocrática se le da lugar a la mujer. Es una medida extrema de acción positiva, creo, lo digo con mucha prudencia, yo no estoy muy de acuerdo con eso, me parece que las medidas de acción positiva pueden ser otras, hasta que se conformen cuadros casi automáticos para la regulación que se regule mejor la proporción de mujeres en determinados lugares. En el campo de la ciencia, nosotros tenemos en este momento seguramente, contando obviamente el CONICET y una presencia femenina mayor que la masculina, pero en el CONICET mismo se observa cómo está distribuida la población femenina y se ve claramente que está toda abajo, en la base de la pirámide, están como asistentes, como adjuntas, como independientes ahí. El salto cuántico hacia principal es mucho más doloroso, hay más tiempo, las mujeres demoran más en acceder, y luego en la pirámide solo 25% de mujeres. La pregunta es obvia. No hay ningún virus que explique tamaña circunstancia, sino que efectivamente en los sistemas de evaluación todavía hay un soporte fuerte de nociones muy patriarcales y arraigadas. Y voy a decir algo, esas nociones patriarcales arraigadas no son solamente masculinas. En la ciencia es muy común ver identificaciones propulsoras patriarcales por parte de las mujeres. Eso se encuentra que es un campo de muy poca sororidad. Es extraño que un campo como el científico tenga muy poca experiencia de sororidad, pero así es. Hay muy poca, y yo creo que hay algo también. Las científicas en general no les gusta decir para nada, reconocer los tramos de la discriminación que sufrieron, para nada. Hoy esto ha cambiado mucho, pero muchísimo, ¿no? Yo recuerdo 5 años atrás se tomaba a una investigadora de 55 años y se le preguntaba a boca de jarro, ¿usted fue discriminada alguna vez? Jamás. Y voy a recordar algo que hace poco nos contó una joven que está haciendo una investigación sobre las mujeres en ciencia, que hizo una entrevista telefónica, entonces figuré, en fin, que había hecho una buena biografía dentro del campo científico, y entonces ella le pregunta, estaban acomodando la nueva entrevista, pero mientras tanto estaban solamente por teléfono. Entonces él le dice, no, yo nunca fui discriminada, jamás, no, eso yo nunca lo viví, no. Entonces, y ella le pregunta 2 o 3 cosas más, entonces la persona esta insiste en que nunca fue discriminada, pero fue notable. Habían pasado menos de media hora y la llamó para decirle que había estado pensando. Y es más, dice que se conmovió mucho, ¿no? Se conmovió mucho pensando en que, bueno, en los comienzos la mandaban a anotar. En el comienzo fue muy duro que se le permitiera ingresar, ¿no? Entonces era la que tomaba las notas. Y entonces creo que esto ha variado muchísimo hoy. Las jóvenes investigadoras hoy ya no opinan de la misma manera, tienen un sentido, una sensibilidad muy, digamos, muy dentro de los tonos generales de la época,
Y me parece que eso ha sido muy importante, porque en realidad ahí viene la cuestión que quiero comentarles, que está en la base de esto. Para las mujeres, hablar de discriminación en el área científica es como si se pusiera un contaminante a la sagrada objetividad de la ciencia. La ciencia transcurre con modos de alta objetividad y demás, en donde no hay ninguna posibilidad de haber colonizaciones de ninguna otra naturaleza. Y por lo tanto, al momento de describir qué pasa, las mujeres tienden a no pensar en la discriminación porque es un dato malo, es un dato que no tiene entidad, es un dato que perturba, sí, no tiene entidad porque perturba la identidad que tiene la producción científica. Y esa identidad es una identidad impoluta, es una identidad objetiva, es una identidad que no puede estar colonizada por ningún tipo de afecciones de nada de lo humano. Entonces, decir que se discrimina es casi emblematizarse con el partido feminista, que es un partido subjetivo, es un partido intolerante, es un partido solo emocional, ¿no? Entonces yo creo que en esto está dicho qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, hay posiciones muy interesantes. Las astrónomas fueron las primeras en asociarse, es muy interesante. Las mujeres que hacían astronomía fueron las primeras en tomar un tono asociado. Es cierto que en las condiciones, ¿no?, de aislamiento, de falta de adecuación del hábitat, ¿no?, prever toilet femenino, toilet masculino, en fin, en todo caso, el toilet masculino y masculino. Me recuerdo que hace muchos años atrás, cuando yo estaba asesorando para Naciones Unidas un proyecto que tenía género fuerte, de manera muy fuerte, me decían, pero ¿y cómo hacemos? Cómprele al baño, se lo regalamos, compre al baño un buen sistemita de seguro y usted va a ver que esto de no puede interferir para nada, ¿no? Entonces a mí me parece que está abajo, vean la cantera que hay. Son canteras muy irracionales. Y entonces, solo decirles que justamente es la ciencia la que tendría plena autorización para desactivar los elementos no racionales. ¿Cuestiones ahora? Porque hemos hablado mucho. Es momento de abrir a las preguntas de ustedes y no seguir, yo no Sí, voy a, yo no. Sí. Allá. A propósito del contraste de España, te quería preguntar. Haces un diagnóstico muy certero de la situación en la ciencia y apuntás a un cambio de fondo en la ciencia. Eso debatiendo, mientras tanto, te quería preguntar cuál es la experiencia con la implementación de mecanismos de discriminación positiva, más allá del contraste de España. ¿Qué otras experiencias hay? ¿Hay algunas que vos veas que son muy interesantes? Sí, por ejemplo, desde ya ha habido muchos incentivos en los países nórdicos, ¿no? Hay una muy buena experiencia de ser incentivos con, primero, becas, es inexorable. El mantenimiento con becas, sobre todo de jóvenes en la escuela secundaria, porque el problema, en realidad, hay que verlo desde antes, ¿no? Sí, cómo no. Las medidas de acción positiva, digamos, en Europa en general, no solamente en España, hay programas especiales que han mejorado mucho, sobre todo porque Europa tiene problemas serios todavía, ¿no? La discriminación en los laboratorios en Europa es muy alta, hay quejas permanentes, ¿no? Pero hay, por ejemplo, hay medidas de acción positiva y hay otras medidas que son tan importantes como esa, y es una mejor visibilidad de la producción femenina, por ejemplo, una mejor visibilidad de la producción femenina.
es muy grave lo que está ocurriendo, o lo que estaba ocurriendo, ahora ha sido corregido, que es una suerte de algoritmización por el cual la producción que no tiene una buena identificación, digamos, del nombre, pasa a ser masculina. Es así, ¿no? Con lo cual, solamente visibilizando mejor lo que son las fuentes fundamentales para bueno, que de alguna manera implican valorizaciones diferentes de las publicaciones y demás, ¿no? Cambia bastante la cuestión. Y la otra es el fortalecimiento también de las mujeres. Hay otras medidas, ¿no? Hay algunas medidas que han implicado fortalecer la concurrencia de mujeres a determinados lugares. Hay, sí, algo muy del género que es una suerte de autoimpugnación. No, yo no me voy a presentar a esto, para esto no estoy preparada. Esto era muy común y sigue siendo bastante común, ¿no? Es decir, la menor posibilidad que se dan las mujeres para, sobre todo, lo que serían manifestaciones concurrenciales, ¿no? En fin. Y esto hay que hacerlo, tan importante como lo otro, ¿eh? Y esto requiere, obviamente, algunas agencias específicas, ayuda, por ejemplo, en materia de creación del currículum. Esto sí se da y da resultado. España, digo, porque ha sido una de las que más ha predispuesto en la época de los socialistas, hizo muchas medidas tendientes a favorecer la equidad. Y si mal no me acuerdo, la cuestión esta de una preferencia de la concurrente mujer, si hay paridad meritocrática, la estableció en la época de Zapatero, creo, que dio algunos problemas. Digo, no es tan fácil. Yo prefiero otras medidas, insisto, ¿no? Pero sí afianzar a las mujeres, en animarlas a presentarse, es muy importante. A no dejar desierta la oportunidad, en fin. Eso es muy, muy importante. Hay un constructo de tipo medio moral también muy patriarcal, ¿no? En el sentido de que las mujeres, si no tienen absolutamente todo, tienen una forja de sentidos muy estrictos las mujeres, ¿no? Esto no quiere decir que sean más éticas, esto es una confusión. Tienen más estrictez por fuerza de los ordenamientos. Hacer esto, hay que hacer esto, debe hacer esto. Límpiese la cama. Hay un ordenamiento sobre la conducta femenina mucho más acicalada, ¿no?, que sobre la conducta de los varones. Y entonces eso le da eso ha sido muy debatido. Yo, por ejemplo, he tenido, digamos, una interna discusión fuerte con algunas feministas que manifiestan una ética feminista, así como si la ética feminista también estuviera. Esa ética feminista tiene que ver exactamente con los contratos que se hacen respecto de qué se espera de una mujer. El contrato social que se espera de una mujer es muchísimo más estricto que el que se espera de un varón. Ser una buena madre, cuidar a los chicos, llevarlos, no se pueden tener tiempos muertos, las mujeres no pueden tener tiempos muertos. Sí, felizmente ahora nos damos más tiempos muertos, pero ¿se imaginan? El tiempo muerto de una mujer lo usaba para quebrar la posibilidad de un tiempo muerto en otra. Voy a recordar a una gran colega que lamentablemente murió joven, Isabel Larguía, que estuvo mucho tiempo en Cuba y que fue la iniciadora de un término muy bonito que se llama economía invisible, que era la economía que producían las mujeres, ¿no? Isabel hizo una interpretación muy ajustada a lo que pasaba con las mujeres. Las mujeres no tienen tiempo muerto porque tienen la obligación de te levantás, tenés que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Si estás desocupada, no es una buena noticia moral. ¿Está claro? Las mujeres no pueden estar desocupadas ahí yendo, en fin.
ir a perder tiempo a la peluquería, en fin, es algo que se ha ganado. Pero en general la estirpe de lo femenino es, en algunas construcciones familiares eso es más tremenda. Por ejemplo, en la construcción protestante que yo viví, eso es terrible. Entonces, esas exigencias le dan un tono de moral a la idea del deber ser femenino. Pero bueno, no son constructos que tienen que ver con la esencia, tienen que ver simplemente con esos mandatos de que hay que hacer las cosas bien. El asunto de no tener tiempos muertos en la guía fue muy interesante, porque todo el aparataje de electrodomesticidad, los electrodomésticos, se compraban para tener tiempo libre, para tener otros emprendimientos domésticos, ¿no? O sea que era una cadena sin solución de continuidad, ¿no? Me compré esto. Y hay una cosa muy interesante en la Argentina, acá hay muy buenos trabajos, felizmente, que muestran cómo en realidad el hábito del electrodoméstico era más masculino que femenino. El marido le decía, te compré tal cosa. Y ustedes, estoy pidiendo imágenes de los años 50 y 60, típicos así, 50 y 60. El tipo decía, ¿sabés qué? Apareció una nueva lavadora. Ay, y la mujer decía, no, porque va a hacer las cosas mal. Típico, ¿no? Y el electrodoméstico, ¿ven? Viene, es todo el electrodoméstico se da con la composición masculina. En moderno, la complejidad, esto, lo mecánico, algo que articula ahí. Y las mujeres en la Argentina no les gustaba mucho eso. Tenían unos sentidos muy, muy conservadores, ¿no? De hacer, de que la lavadora no va a hacer lo mismo que yo, cómo es esto que va a hacer. Era como el trabajo de Inés Pérez muestra un cierto conflicto, la máquina esa que va a hacer las cosas que yo hago, ¿no? Pero bueno, evidentemente eso transcurrió. Hoy hay aparatos que no tienen sentido. Lustrar los pisos, por ejemplo, ¿no? Por ahí tienen poco, pero no, ya no son. Y de algún modo las grandes conmociones culturales que hemos tenido también han conmovido mucho la vida de las mujeres, porque las mujeres hoy van al mercado laboral en una proporción inédita. Nosotros éramos un país que tenía baja proporción de mujeres en el mercado laboral, históricamente poca, más allá del subregistro, que evidentemente ha sido muy grave en los censos argentinos. El registro ha sido gravísimo, ¿no? Pero bueno, después de la tormenta de los 90, con el desempleo abierto de maridos, compañeros, las mujeres salen al mercado laboral y hay una nueva recomposición del comportamiento del mercado laboral. Antes las mujeres iban al mercado laboral, jóvenes, muy jóvenes, solteras, al tener un chico se retiraban, había una curva descendente y luego meterse en el mercado laboral era una cuestión horrible, porque la descalificación que se produce en ese hiato era tremenda. Ahí le era Helen Irata, que hizo un trabajo maravilloso, viendo cómo las mujeres se bajaban del mercado laboral. Volver al mercado laboral es volver a una situación de menor calificación que la que se tenía antes. Para los varones, más allá de los cambios tecnológicos que puede haber, hay una mejor posibilidad de adaptación a esos cambios. Rápidamente los varones van a encontrar, en fin, una confirmación. Miren, pasó en la Argentina una de esas tragedias de cambio completo de trabajo, cuando fue pasar del alito de la tipografía al sistema de computación. Ustedes saben lo que era pasar a aquellos obreros que tenían aquella composición, fue tremendo, pero se adaptaron, los trabajadores se adaptaron. Bueno, las mujeres en este salto de volver a la casa perdían obviamente oportunidades laborales, muchas, hasta los cambios de los 90 para acá. Los 90 originan una salida masiva de las mujeres al mercado laboral en todos los países donde hubo estos tsunamis
mal llamados neoliberales, que efectivamente le dan al contingente femenino en el mercado sube la PEA, pero claro, sube la población económicamente activa y suben también las tasas de desempleo, ¿no? La PEA se compone con los activos y los desempleados. De modo que era alta la tasa de desempleo en la época de Menem. Ustedes recordarán que llegamos a tasas tremendas y las mujeres siempre tenían 3 puntos más de desempleo. Ahora también, en este momento la tasa de desempleo, que no sabemos bien cuánto es, pero estimamos que hay 2-3 puntos de desempleo mayor que las mujeres. Pero hay un fenómeno. Después de los 90 hubo una cierta estabilidad de la que se llamó, o se llama, digamos, meseta, amesetamiento de las mujeres en el mercado laboral. Las mujeres ya no salen del mercado laboral para criar niños y niñas, permanecen en mayor medida. Y también ha cambiado mucho la óptica de los compañeros, en el sentido que más allá de los hábitos patriarcales, en el pasado, 30, 40 años atrás, era muy común que el compañero le dijera, cuando tenemos hijos tenés que quedarte en casa, ¿tá? Y hoy esto ha cambiado muy llamativamente en todos los grupos sociales, ¿no? Sobre todo desde ya en las clases medias, ¿no? Entonces, tenemos una composición de la PEA femenina muy interesante que ha subido estamos casi en el 50% en este momento. Es un número muy elevado para la tasa histórica que hemos tenido. Y efectivamente en la que las mujeres ya aprendieron la lección. Notablemente, esta es la lección generacional. Las muchachas no se bajan del mercado laboral. Hacen, obviamente, todo lo que se puede y en fin, las estrategias familiares de resolutividad para criar a los niños, que sigue siendo obviamente la clave de las disparidades de oportunidades entre varones y mujeres. La clave es el orden doméstico. La clave es la absoluta mala distribución del orden doméstico. La clave es, había una gran teórica feminista, Delphi, que decía que el modo de producción capitalista depende absolutamente del modo de producción doméstico. Si en el modo de producción doméstica no hay, tanto que lo llamaba modo de producción, ¿no? No se puede, no hay referencia del otro. Y la verdad es que imaginemos primero los valores relativos a todas las funciones domésticas. Hay un trabajo que se hizo en México que está mostrando alrededor del 24% del Producto Bruto. Todas las tareas domésticas, todas las tareas reproductivas representan casi 24% del Producto Bruto. Y la otra, que es muy simpática de pensar, hay una película, creo que francesa, que trae esta idea. ¿Qué pasaría si hubiera una huelga por tiempo indeterminado de las reproductoras domésticas? Una huelga por tiempo indeterminado. No se hace nada, no se hace la comida, no se... sería fantástico, ¿no? Ahí habría, porque la cuestión está ahí, ¿no? Es decir, ahí está la gran cuestión. ¿Por qué las mujeres tienen más problemas en subir? Porque efectivamente están muy ajetreadas con los tironeos domésticos. ¿Por qué las mujeres tienen un gap respecto de su producción? Bueno, esto debería ser rigurosamente tenido en cuenta a la hora de evaluar. Porque hay un diferencial incomparable. Hay un diferencial que ahí es incomparable. Entonces, seguramente para una de las cuestiones fundamentales para extinguir el patriarcado es la gran revolución doméstica. Y la gran revolución de los cuidados. Por eso las feministas estamos exigiendo políticas de cuidado a cargo del Estado.
No es posible que un cuerpo femenino dé cuenta de tantas generaciones, ¿eh? Digo, de la propia, de la de sus padres, padre-madre, de la de los hijos, de la de los nietos y en sectores populares la de los bisnietos. Entonces, todas estas generaciones significan cuidados específicos y no es posible que, porque hay una cuestión que siempre gravita en torno de nuestras preocupaciones, y es que las mujeres, para resolver nuestros problemas de desempeño laboral y demás, efectivamente nos valemos de otras mujeres. Y ahí hay una cadena evidentemente, imposible de sostener. Tiene que haber algo que resuelva el Estado. Estamos pidiendo que el Estado intervenga fuertemente en la resolución del amplio espectro de los cuidados, porque no damos abasto. No damos abasto. Entonces hay que encontrar estrategias ahí también nuevas. Hay algunas que pueden hacerse con más recursos, otras con menos recursos. ¿Por qué necesitamos que haya inclusive circunstancias tales como la posibilidad de que primero las escuelas tengan doble escolaridad, pero además debería haber empeños y emprendimientos populares de sostenibilidad, por ejemplo, con entretenimiento, juegos, etcétera, hasta que efectivamente padre y madre vuelven del hogar? En fin, hay muchísimas cuestiones para pensar y en la Argentina nos faltan los equipos que están trabajando muy detenidamente las estrategias para resolver cuidados. Hay muy buenas indagaciones. Otras cuestiones. Soy directora del Departamento de Ciencia y Tecnología. Quería retomar el tema de las ingenierías. Yo estoy como decana en el CONFEDI, que es el Consejo de Decanos de Ingeniería, desde hace varios años, y he visto que se ha incrementado la proporción de mujeres en ese campo. De hecho, hemos creado una comisión de mujeres y estamos abordando el tema de la retención de las estudiantes mujeres en nuestras carreras de ingeniería. En el departamento nosotros tenemos dos carreras de ingeniería: ingeniería en alimentos e ingeniería en automatización y control industrial. Una de automatización y control industrial netamente masculina Y la otra netamente femenina. La proporción de mujeres que estudian alimentos es bastante mayor que la de varones. Cuando salen al mercado laboral, todos tienen pleno empleo, pero los cargos para las mujeres son cargos técnicos más asociados a tareas de control de calidad y no cuestiones de dirigencia, de ocupar cargos más altos. En cambio, nuestros egresados varones ocupan posiciones bastante importantes en la industria de los alimentos. Yo estaba reflexionando con respecto al tema de diseño curricular de nuestras carreras. Y muy probablemente lo que pienso ahora que está ocurriendo es que nosotros no estamos capacitando o no estamos formando a nuestras egresadas para que ocupen esos lugares. Digo, uno cuando habla con nuestros graduados de las carreras, en particular las graduadas de Ingeniería en Alimentos, en cierta forma no se animan a postularse para los puestos más que requieren dirigir hombres, básicamente porque una planta de alimentos es netamente masculina, en línea de producción, y existe ese desafío. Tal vez tengamos que hacer alguna reforma o abordar algunos temas de liderazgo o de formación de nuestras egresadas para que puedan afrontar el desafío de dirigir, como digo, tal vez la empresa no tenga un problema al momento de emplear a una mujer, sobre todo en estos tiempos que corren, sino que yo detecto que el inconveniente está en que las egresadas ingenieras no se presentan a cargos más altos para los cuales están totalmente capacitados. Sí, es muy interesante lo que decís. Alguna asignatura, trabajar a lo largo de toda la carrera
importante eso es lo que yo llamo la autoimpugnación, ¿no? Las mujeres tienen una suerte de, no es para mí, no. Aún en mujeres que tienen mucha determinación y demás, ¿no? Yo creo que sí, que hay que crear algo en grado que haga una potenciación. A mí no me gusta el término empoderar, no me gusta nada. Me gusta potenciar. Lo que los seres humanos necesitamos es potenciarnos. Después, por supuesto, nos encanta el poder y demás. Pero la palabra poder tiene una raíz muy patriarcal, muy de poder, y entonces es muy interesante, en algún momento la podemos usar, pero a mí me gusta potenciar, que es Spinoza básico, ¿no? Potenciación. Entonces, esa potenciación significa que hay, sí, que tiene que haber un estilo adentro, una suerte de... y a eso hay que complicarlo también con elementos psicológicos, con elementos de... Algunas cosas, digamos, que se usan en medios norteamericanos, que uno se mata un poco de risa, y que no las pondría así. Sin embargo, sacándole esa cosa medio absurda que tienen, ¿no? Haga esto, póngase así, esas cosas son ridículas, pero sí, tendríamos que pensar en formas de cómo generar de manera más creativa, más sostenida, más inteligente, afianzar la cuestión de afianzar la confianza para liderar un grupo humano, para convencer a un grupo humano. Miren, en Rusia, que produjo muchas ingenieras y demás, lo increíble era que las ingenieras no estaban en el hueso duro de la producción, sino estaban en los episodios de la periferia de la producción. Hay unos trabajos que hizo una francesa muy importante respecto de esto, ¿no? Sobre todo Checoslovaquia se veía muy bien, había ingenieras muy importantes, se egresaron muchas, y no iban al núcleo duro de la producción. Las tenían en el epifenómeno de la producción, en la tarea de administrar, etc. Yo te voy a decir que no solamente ahora cambió mucho, pero en la Argentina también había otros episodios muy relacionados. Mira, la enfermería es una carrera típicamente femenina, absolutamente femenina, se sabe muy bien. Ahora, el soporte básico de la enfermería es la actitud, digamos, muy moral de la abnegación, ¿no? La actitud moral de la abnegación, con lo cual se socavó salarios y demás. Ahora, es notable, pero la Argentina tiene todavía retrasos respecto del reconocimiento denso de la enfermería. La enfermera universitaria en los últimos años, reconozco que cambió muchísimo, pero a veces la enfermera que salía de la universidad la ponían por ahí a administrar el servicio y no la ponían en el núcleo duro. Cosa muy diferente de Brasil. Brasil es notable porque en realidad todo el empeño que hizo en la formación de alto nivel para enfermeras, sin embargo, las puso en el lugar crítico de la enfermería, nada de administrar o de ser la que estaba en el lugar duro. Y bueno, ahora ha cambiado porque efectivamente yo creo que la corporación médica también ha ido comprendiendo. La corporación médica siempre se sintió muy, ¿cómo diré?, con mucho ímpetu para para no delegar funciones en la enfermería, etcétera, ¿no? Una desconfianza básica en esa formación. Insisto que ahora cambió muchísimo, pero de todas maneras se ve también que no hay casi enfermeras que dirijan hospitales, enfermeras universitarias. Conozco un solo caso en el sur de una enfermera universitaria que está dirigiendo un hospital. ¿Por qué la enfermera universitaria no dirige un hospital, no? Entonces, hay mucho para hacer. Y yo creo que sí, dentro de la carrera podrías ver qué elementos son de potenciación. Por ahí hay que justamente referirles mejor ¿no? Llevarlas a un plano de mejor visibilidad de lo que pueden llegar a ser. Se pueden hacer muchas cosas. Porque nos preparamos muy bien desde lo técnico, pero no estamos preparando para el mundo del trabajo de los tiempos que corren. Creo que somos muy buenos en lo técnico, tenemos buenos conocimientos sólidos,
Sí, hay que fortalecerlas, hay que tratar de ver si, en fin, si hay algunas intervenciones de tipo, insisto, grupos, ¿no? Trabajo grupal para mejorar su condición de oportunidad en la vida profesional. Tenemos acá a Fidel y después Ceci también. Yo estoy trabajando como profesor titular ahora del área de programación informática. Coordiné un tiempo la organización de la carrera como director. Y yo estoy trabajando ahora en este momento con una fundación nacional que promueve la enseñanza de computación en todo el país, la Fundación Sadowski. Sí. Y estamos muy interesados en trabajando en la temática de género. Y justamente lo que decía la directora del departamento, nosotros lo observamos también en la computación. Pero no solamente a nivel profesional, sino a nivel mucho más chico. En primaria y secundaria es notable que cuando se da una asignación de trabajo en computación, las chicas automáticamente y por motu propio se relegan a tareas de diseño, de embellecimiento del aspecto y dejan la tarea de decisiones técnicas al grupo masculino, digamos. Es una cosa que es un fenómeno muy interesante de observar y que estamos buscando cómo se combate. Hay que intervenir fuertemente, porque ahí hay una precondición, no te metas en esto no es... Hay un tema cultural muy que condiciona la cuestión. Ahora, es interesante también un diálogo que yo tuve la semana pasada con un colega británico, porque nosotros le contábamos lo que hacemos acá de intentar promover la enseñanza de la computación como cultura general y abordando problemas de género. Y él me decía que en Inglaterra tuvieron el fenómeno exactamente opuesto. Las mujeres tenían una presencia interesante en las carreras de computación y cuando promovieron el estudio amplio y masivo de la computación, disminuyó drásticamente el número de mujeres en el área. Bueno, acá también ocurrió lo mismo. Pero acá también, cuando la computación hay que investigar bien, esto es un tema, la computación es un tema increíble. Cuando la computación en la Argentina era la módica cuota del servicio, era servicio, así ingresó, estaba con un número bastante importante de mujeres. Cuando la computación, bueno, voy a recordar, cuando la computación muda a ciencia, ahí efectivamente hay un efecto de desertización de mujeres. Hay dos cuestiones que deben ser, la antigua regla de la economía feminista, digo antigua porque decía que cuando una profesión se envilecía en remuneración, se llenaba de mujeres. Y cuando una profesión mejoraba su posibilidad remunerativa, se llenaba de varones. No nevero exactamente, pero efectivamente con la computación pasa algo de eso. Inclusive porque obviamente se trata hoy día de una de las formas de empleabilidad muy rápida en general ahora, antes de que, lo debes saber muy bien, ¿no? Antes del egreso ya se están tomando bueno, se captan antes, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de que el propio mercado se ha ido consolidando en relación a varones y bueno, sí, tiene un efecto de demostración muy clara. Pero lo notable es que las mujeres que seguían una norma pero que no da resultado, y es como la norma que no está demasiado expresa, pero dice, bueno, las mujeres tienen menos oportunidades porque tienen menos calificación. Es insensato. Las mujeres tienen más calificación y siguen teniendo menos oportunidades. Entonces, pero hay algo que también de esto instruye a las propias mujeres. Años atrás, las mujeres, había más mujeres en términos inscritas en posgrado de informática que varones. Obvio. Los varones están bien calificados, ya están en el mercado. Y las mujeres seguían la quimera de que, digamos, quimera en términos, ¿no? De que si tenían más y más calificación de posgrado, tenían más oportunidades. Y no es así, ¿no? Yo este concepto que hiciste me resulta totalmente sorprendente porque es obvio para mí ahora que lo dijiste, pero que no lo veía antes, que esto de que la computación pudo dar un servicio a una ciencia. Por supuesto. Pero tocaste una fibra que cuando íntima. la computación a los 16, 17 años,
decían, no, yo voy a hacer computación para la computación, para los que hacen computadoras, para los que programan. Me decían, eso no existe. Y fue una pelea que tuvimos que dar un montón de compañeros conmigo de cambiar ese tono. Pero yo te voy a decir, el tono científico inclusive mudó. USAID no quiso que el CONICET se comprometiera con recursos para poner a Clementina. Bueno, esa fue la pelea que ganó Sador. No quiso poner, eso era una pavada. En un entretenimiento, los del cálculo, ¿no? Entonces, es tan grande cómo ha cambiado el mapa que efectivamente, pero a mí me parece que ahora va a venir un cierto rebote cuando me parece, no digo que se va a estabilizar el campo, ¿no?, de la demanda de trabajo, pero a mí me parece que, bueno, ahí hay que fortalecer. Si fortalecen, por ejemplo, algunos ambientes, ambientes densos donde hay ingenierías, etcétera, etcétera, también es increíble, pero una modificación ahí modifica las que conviven, ¿se entiende? Un cambio en la UTN en 2 o 3 áreas les ha cambiado la composición en algunos lugares. Hoy, por ejemplo, es sorprendente, en algunos lugares, por ejemplo, la UTN del litoral, es interesante, tengo un dato que me parece que es ya un poco viejo, pero tenía más chicas en ingeniería electrónica que por ahí la de la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo que quiero decir es que hay un efecto demostrativo. Si un grupo de mujeres se anima, ahí quiebra la regla, pero hay que animarlas a quedarse y hay que darles posibilidades para que se queden, ¿no? Y bueno, los van a desalojar. No, pobre. ¿Vos estudiaste dónde? En la Universidad de La Plata en la licenciatura y después hice el doctorado en la Universidad de Buenos Aires con un director europeo. Bueno, tenemos otra pregunta, sí. Dale, Ceci. Cecilia es la directora de la licenciatura en Educación Virtual, ¿no? No, pensaba un poco, volviendo un poco atrás, si muchas veces los espacios de conducción o de dirección no están pensados también desde un paradigma más patriarcal, entonces esta cosa, el estilo de liderazgo tiene que ver con empoderarse más que potencializarse, y entonces habría que pensar también que si las mujeres empezamos a ocupar otros lugares, habría que desordenar, desacomodar o desestructurar esos modos de organización y formalización más jerárquicos y menos colaborativos o grupales en ese sentido. Tiene que ver con un estilo. Sí. A veces, digamos, me resulta un poco, digamos, me da mucho problema pensar el estilo femenino, ¿tá? No, te entiendo perfectamente. El estilo de liderazgo femenino. Me da un poco de problema, ¿no? Digo, sí, hay un cierto condicionamiento cultural para que esos estilos sean de esta manera y no de otra. Digo, para no determinarnos esencialmente, ¿no? Las mujeres tenemos cierta condición de posibilidad poligerencial. No porque viene embutido, no, porque es así, porque no tenemos tiempo muerto, porque somos capaces de atender el chico que llora, la mamadera de acá, esta heteróclita capacidad de atención tienen las mujeres por esto, ¿no? Porque hay una necesidad, obviamente, histórica, cultural de hacerlo, me parece que puede permitir, desde que obviamente haya capacidad también reflexiva en el liderazgo de las mujeres, ¿no? Siempre diremos lo mismo, necesitamos equidad por un problema de derecho fundamental, no porque las mujeres seamos mejores, es así, no somos mejores. Las antiguas feministas pensaban que las mujeres eran mejores para ir al Parlamento, porque iban a hacer leyes mejores que los varones, ¿no? Y eso es una geografía que no nos permitimos, no. Las mujeres somos perversas, malas, terribles. Pero hay un problema de derecho fundamental.
y de una oportunidad de tomar puntos de vista y perspectivas que están condicionados culturalmente, pero que pueden ser muy interesantes. Y sí, yo creo que de todas maneras hay ambientes que son muy feminizados. Por ejemplo, si uno entra a una escuela primaria, el ambiente es altamente feminizado. Ahí habría que ver si en esto de la poliorganización, yo creo que bueno, un grupo de docentes tiene una capacidad para hacer unas regencias, ¿no?, muy poliédricas. Sí, el asunto, entiendo lo que me dices, y comparto la idea de que lo más importante, en todo caso, si hay un recado nuevo que pueden llevar las mujeres, es esto de potenciar al grupo, ¿no? Detrás de la experiencia de la segregación deberíamos reponer una idea más atinada acerca de la interacción humana, ¿no? No es tan fácil de conseguir, no es tan fácil de conseguir. Insisto, la sororidad es un término todavía bastante extraño. Y, en fin, lo que necesitamos son nuevos pactos. Nuevos pactos con las mujeres y nuevos pactos con los varones. Necesitamos nuevos pactos, pactar de nuevo la vida. Yo creo que ese es el gran desafío que se viene. ¿Cómo hacemos nuevos pactos? El famoso pacto, el pactismo político y todo eso, era un pacto absolutamente patriarcal. Tiene un montaje absolutamente patriarcal. ¿Cómo hacemos para tener una convivencia en donde efectivamente haya una capacidad enorme, gran capacidad para el arco de las diversidades de conducta, diversidad de todo, ¿no? ¿Cómo nos hacemos con una nueva capacidad, no de tolerancia, pero de significar lo que puede dar y brindar cada ser humano, aún en aquellas cuestiones que a mí me parece que sí, que las mujeres por ahí, por un problema de ciertas intuiciones respecto de su conducta, de su condicionamiento como conducta, pueden tener, mira lo que voy a decir, pueden tener algo así como una cierta percatancia de que alguna gente puede contribuir de otra manera, que haya menos rigidez en los estándares, por ejemplo, de gobernanza. Por una cuestión de condicionamiento, ¿no? Es decir, haya menos rigidez. ¿Por qué? Porque efectivamente hemos tenido que acostumbrar a ciertas porosidades, a la poligerencia, a la manifestación inclusive de lo doméstico, que no todo, digamos, que me parece que eso podría conseguirse, pero desde luego no hay en esto ninguna idea de que las mujeres, por una cuestión, ¿no?, esencial y biológica, tengan esas condiciones. En fin, yo creo que vendrá un mundo, es cierto que esto, lo que una propone, no es bastante viejo, ¿no? Lo dije los otros días, creo, y me parece que si hay alguna cuestión más podríamos. Yo creo que dentro de algunas temporadas largas que yo no veré, porque ya no estaré en estatuto vital, pero que se me ocurre, van a sobrevenir sin duda, sin duda. Y es que habrá un momento en la historia que no sea necesaria la argumentación sexogenérica. Sea lo de menos. Eso no tendrá sentido. No miren en qué pensaban, ¿no? ¿Qué es esto de las mujeres? ¿No? Qué disparate. Las mujeres no podían pilotear aviones, pero qué disparate. Algo así, ¿no? Será una cosa, una cuestión muy del pasado. Estoy segura que dentro de alguna temporada larga, seguro, ¿no?, en 1 o 2 siglos, había una figura en la historia del feminismo que es notable, que es Virginia Woolf. Virginia Woolf deben leerla. Virginia Woolf tiene 2 textos formidables. Ella que era una empeñosa profeminista sin ser adherente feminista. Nunca fue
militante feminista. Pero nos legó dos textos formidables. Uno es Un cuarto propio, que es la idea justamente autonomía con posibilidad profesional. No hay ninguna posibilidad de ser autónomas si no tenemos un cuarto propio, que quiere decir que podemos pagarnos el cuarto propio. Esa es la. Y la otra es Tres Guineas, ¿no? Que también es un trabajo maravilloso, que hoy la historiografía se compadece con lo que Virginia Woolf analiza, estudia, hace un trabajo historiográfico formidable. Y hoy la historiografía moderna le da la razón. Es así como las clases dominantes inglesas pagaban lo que fuera para la educación de Arthur, sostenían a lo que fuera para conseguir una alta enjundia educativa. El sistema de las public schools, por ejemplo, que eran aquel sistema donde iban los muchachos a perfeccionar sus atributos sexogenéricos. Era un gran mercado el que se disponía, un gran mercado de posibilidades de casarse con alguien con mucho dinero, si se salía de Eton o de Harvard, ¿no? De esos lugares. Es un sistema de escolarización promasculino. Notablemente, lo que más había en la public school era, en todo caso, homoerotismo, porque los chicos ingresaban a la escuela con 6 años, 6, 7, y salían con 17. Apenas espacios para salir. Imagínense lo que es la vida hospicial. La vida hospicial es pródiga en muchos entretenimienos. Entonces, era notable, ¿no? Se burilaba el carácter masculino y es muy paradójica, ¿no? la cuestión. Y sin embargo, y ustedes deben recordar muchos egresados de public school, que son en general, imagínense, los reyes mandaban a los príncipes a estudiar la public school, Eton era el lugar donde se hacía un inglés que nadie entendía más que los egresados de la public school. Hay muchísima literatura acerca de la public school y cómo hablaban, ¿no? Y esa conformación de la lengua inglesa completamente acentuada en orden casi a una feminización de su trazado, ¿no? De tan pulida que era la estructura. Entonces, bueno, la verdad es que esas escuelas de masculinidad al mismo tiempo fueron escuelas muy pródigas en manifestaciones díscolas de la masculinidad, ¿no? Es así. Y, bueno, pero lo que dice Virginia, me fui a esto porque Virginia Woolf hace una gran consideración acerca de todo lo que han hecho las familias decentes para que sus hijos pudieran hacer aquel trayecto de escolarización y formación. Todas, las niñas todas han contribuido fuertemente, ¿no? Y ellas quedaron excluidas. Y Virginia Woolf hace un alegato al final de Un cuarto propio que es rápido. Entonces ella dice, bueno, habrá algún día en que no será más necesario hacer una argumentación, y lo dice en francés, argumentación de identidad, lettre féminine, carácter femenino, condición femenina, atribución de sentido femenina, con lettre femenine, ¿no? La identidad femenina. Habrá un día que esto no será más necesario. No será necesaria más ninguna atribulación, porque lo que vendrá será una sociedad de seres andróginos. Lo que quiere decir es no tendremos más necesidad de demarcar la exclusión y la inclusión en términos sexogenéricos, ¿no? ¿No es bello? Es bonito, ¿no? Es decir, es un panorama que se abre en el sentido de que, en fin, todas estas cuestiones forman parte de un cierto momento de la historia y que como son históricos pasarán también históricamente, ¿no? El tiempo debe dar muchas transformaciones. Bueno, yo creo que ya estamos terminando.
Solo una última, muy breve, muy breve, muy breve. Estamos en tiempos políticos, estamos en tiempos en que a futuro no habrá diferenciaciones sexogenéricas, pero hoy existen. Y hoy hablábamos antes de empezar de estas posibilidades que las mujeres tienen de ejercer el poder y sin embargo cómo son atacadas, y me refiero a la tapa de la revista Noticias, la última, en la que salía la expresidenta y los dos candidatos. Bueno, ¿qué lectura le hacemos desde este sistema? Es muy ominosa muy ominosa esa portada, porque es muy ominosa a la altura de los acontecimientos, a esta altura, ¿no? Que haya una desconsideración de la condición femenina para el poder, y que al mismo tiempo, fíjense que lo que sugiere es que ese poder es tan arrogante que inclusive puede hacer sucumbir a dos varones. Me parece que es una etapa trágica. No hace referencia inclusive a alguna membresía de Noticias, que una piensa que tienen unos estándares intelectuales y apreciativos, sobre todo lo estético, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión. Ahí hay algo grave que es... lo grave es... Allí lo que gravita es la hostilidad, ¿no? Una forma de hostilidad que se vuelve en el contenido viejo, en el contenido rancio, muy rancio de la presunción patriarcal de que, bueno, es muy rancio. Lamento muchísimo. Bueno, Noticias lo ha venido haciendo, lo hizo la vez pasada varias veces. No se entiende muy bien por qué para hostilizar, o sí se entiende muy bien por qué, se vuelve sobre una configuración tan rancia en materia de contenidos patriarcales que atrasan completamente, ¿no? Se podían haber encontrado otras fórmulas, no sé, pero lamento muchísimo, lamento muchísimo. No es digna de esta etapa de insurgencias contra las férulas patriarcales que estamos viviendo. No es digna de las movilizaciones de la sub-20, no es digna de las nuevas formulaciones que hacemos, no es digna de la gran invitación que sugerimos para que los varones se encuentren de otra manera, con otra masculinidad, en fin, no es digno. Es una etapa que atrasa, pero atrasa de manera muy severa, ¿no? Y es una profunda agresión a la condición femenina. Y también es una profunda agresión a la condición masculina de, en fin, bueno, hay mujeres que efectivamente son como... También el siglo XIX tenía alguna pródiga manifestación en esto. Las mujeres ángeles del hogar, tontas y lelas o devoradoras. Unos empeños devoradores, ¿no? Algo así es la formulación también de mucha amenaza de las mujeres en el siglo XIX, ¿no? La mujer que devora, constrictora, que se va a tragar, que se masculiniza. Acá, evidentemente, la vertiente es amamantar, que es lo más telúrico femenino, pero el conjunto rinde algo muy nocivo, pero no es solamente nocivo para Cristina Fernández de Kirchner, es nocivo para el estatuto de paridad que queremos, nada más que eso, me parece que es lamentable. Bueno, gracias.